Una de las mejores películas de casas embrujadas y fantasmas que no te puedes perder de inicios de los 2000 va a ser Los Otros. Una película que, sin lugar a duda, sentó bases, dejó precedentes en este género del terror y que, bueno, pues no sabría decirte si para todos va a ser considerada película de terror, pero de que tiene mucho drama, de que tiene mucho suspenso y de que tiene algunos sustos, definitivamente que sí. Esta producción de 2001 de Alejandro Amenábar, que va a ser en realidad pues una de sus películas como más grandes y más sobresalientes, este gran director español, que va a estar protagonizada por Nicole Kidman, Fiona Flanagan, Christopher Eccleston y Alakina Mann. En realidad esta película es absolutamente una joya completa. Yo creo que dentro de las cosas más interesantes y más llamativas es el giro de tuerca que le da a la historia. No te lo vamos a revelar si tú no has visto la película, pero mira, pasamos de pensar que hay unos espíritus dentro de la casa y al final nos acabamos enterando que sí hay espíritus dentro de la casa, pero que no pensábamos quiénes eran realmente los espíritus y por qué se encontraban ahí. Entonces, algo súper interesante es que en realidad está producida por España, Francia y Estados Unidos. Mira, justamente estoy encontrando que sus géneros más bien son suspenso, terror y fantaterror. Y yo creo que una de las cosas que más me gusta de Los Otros, porque en definitiva siempre ha sido una de mis películas favoritas de todos los tiempos, desde la primera vez que la vi en el cine, dije, a su máquina con esta película. Yo creo que tiene que ver, por un lado, con que vemos una Nicole Kidman hermosa, asombrosa, pero también en un papel totalmente brillante. Que los niños en realidad están pensados desde un lugar que los mueve en diferentes niveles dentro de la historia y que son muy buenos actores. Y pues saben toda la parte del papá y toda la parte de esta experiencia sobre la guerra, sobre la parte del abandono y de cierta forma sobre el lugar al que perteneces. Yo creo que también es una de las cosas que se vuelve como más atrapante, como más atractiva y como más significativa. Al final, digo, podríamos hablar de cierta manera de economía de recursos, porque lo que estamos viendo es en realidad una familia que está encerrada en una casa, prácticamente en medio de la nada, ¿no? Porque no tienen mucho contacto con el exterior tras la guerra, y que en el fondo, pues de cierta manera, toda la servidumbre huye, o todos los que están trabajando en la casa huyen, y llegan otros, ¿no? Para reemplazarlos, pero aquí es de cierta manera donde se desarrolla la trama. En todo este ambiente sumamente doméstico y en todo este ambiente donde pareciera ser que en realidad no está de repente sucediendo mucho porque es una familia que de cierta forma vive atorada o encerrada en su casa, vemos más bien una serie de problemas y una serie de interrelaciones que se vuelven sumamente complicadas y conflictivas. Al final también los niños presentan una condición, ¿no? Que es por lo que el personaje Nicole Kidman decide no salir de la casa, que es que más bien los niños tienen fotofobia. Entonces, al ser fotosensibles, pues en realidad cualquier rayo o cualquier elemento de luz, salvo aquellos que son de muy baja intensidad, como las velas y cosas así, pues les hacen daño, ¿no? Les generan como ronchitas y les hacen como afectaciones en la piel. Me parece que incluso también hasta se hinchan y empiezan como a pasarles cosas muy malas. Entonces, en realidad, desde todo esto, pues prácticamente ellos tienen un absoluto encierro dentro de la casa. O sea, son prisioneros de su propia casa, pero también son prisioneros de su pasado, también son prisioneros de sus recuerdos, también son prisioneros de un montón de cosas, donde yo creo que una de las partes más divertidas y que se vuelven más interesantes de Los Otros tiene que ver justo, ¿no? Con que van transitando de puerta en puerta, van transitando de habitación en habitación y al final en realidad pues sí acabas como entrando en esta especie de laberinto que se vuelve la casa, donde poco a poco pues de hecho se va revelando a partir de la hija que hay una presencia, ¿no? Que hay unos otros que al final se están presentando, revelando dentro de la casa y que de hecho no es uno, de hecho vamos viendo que está un chico, que está un señor, que está una señora y que está una anciana, que está una viejita que es de aspecto sumamente tétrico y que a la niña le da mucho miedo, pero que poco a poco ellos van pudiendo ver o pudiendo visualizar, ¿no? Entonces, pues al principio en realidad la madre, que es Grace, como que es muy escéptica, ¿no? Ella es esta mujer
fuerte, es esta mujer que se vale por sí misma, es esta mujer que en realidad no necesita nada de nadie, pero que pues sí le falta evidentemente su esposo, no en el rollo de que no pueda hacer las cosas sin él, pero en el rollo de que ella se queda como soporte de la familia y de que ella no está preparada para hacerlo, ¿no? De que ella en realidad necesita, pues sí, necesita parte de ese apoyo y se le ha quedado la responsabilidad sola. Pero fíjense que hay un rollo bien interesante entre pues cómo ella se desarrolla en conducta con sus hijos y pues de cierta manera lo que sucede de forma interior, ¿no? Lo que sucede con ella, que pues hay como este choque entre lo que ella quisiera, entre lo que está pasando, entre cómo sacar a flote a su familia y bueno, pues con todos los elementos y con todas las cosas que se tienen que hacer. Otra parte que está muy padre pensada en los otros, pues es justamente la presencia de la gente que ayuda en la casa. Son tres, en realidad pues también de cierta forma son como una familia. El ama de llaves, el mayordomo y pues más bien la chica que va a ser como la cocinera. Eh, pero que en realidad ellos de cierta manera pues también tienen como una interacción, ¿no? Con la familia, o sea, nunca se pierde de vista que estamos hablando de la familia que son los amos, ¿no? De la familia que son como los dueños de la casa, pero que de cierta forma también los señores que ya son grandes, salvo Lidia que es la joven, que le falta más bien que perdió el habla y no puede realmente cómo expresarse, ellos en realidad son como una cierta especie de conciencia, ¿saben? Es como esto que le está recordando todo el tiempo a Grace, que no sea tan dura, como que le van recuperando esta parte de su humanidad. Y pues bueno, al final para la parte del desenlace, definitivamente que van a ser sumamente importantes y sumamente necesarios, pues para entender por dónde va el rollo de la presencia de los otros. Fíjense que yo recuerdo mucho cuando vi esta propuesta de Amenábar, que a mí me llamó mucho la atención la parte de la fotografía. Es una película que tiene pues quizá poquito menos de un año que volví a ver y justamente yo creo que algo muy interesante es que la película envejece muy bien, ¿no? O sea que verla en el 2025 pues evidentemente no se siente igual que verla en el 2001. Sin embargo sí tiene un rollo de textura, sí tiene un rollo de coloración que te va llevando mucho, ¿no? Hacia la parte de justamente cómo te vas ligando o cómo vas encaminándote con los personajes. Y que también yo creo que algo muy bonito es cómo están pensados los vestuarios, ¿no? Que en cierta medida los vestuarios sí están como muy anclados en esta cuestión de época, pero también son vestuarios de cierta manera que transitan entre esta idea de los colores ocre, entre esta idea de los colores muy fríos, de elementos muy grises, de elementos como muy sombríos. Incluso, pues yo recuerdo de la primera vez haber visto a Nicole Kidman en estos trajes que son como tan bonitos, tan elegantes, tan finos, tan ajustados, ¿no? Y siendo como esta mujer, insisto, pues de carácter, es que a mí la verdad es que sí me impresiona mucho Nicole Kidman, ¿no? O sea, yo cuando la vi en los otros dije, wow, qué actriz, qué mujer, es todo lo que necesitaba hacer. Pero les digo, entonces desde esta configuración también del vestuario tiene una parte como muy propositiva y que eso se liga con la parte pues sí, justamente de la gente que trabaja para la casa, que la señora tiene un traje negro, no es un traje como más viejo, más holgado, desgastado, pero que eso no le quita presencia y eso no le quita de cierta manera autoridad. Y también en la parte de él, no del mayordomo, que igual tiene un traje viejo, tiene un traje desgastado, tiene un traje negro, que ya al final se nos revela porque es que realmente sus trajes de ellos están como en la condición en la que están, pero que les digo, o sea, como que todo está pensado en choque, ¿no? Como que todo está pensado en encuentro dentro de los otros. Al final tampoco podemos dejar de hablar de la música, que yo creo que es uno de los elementos como más interesantes. Fíjense que la parte de la música pues yo creo que desde esta especie de cuento o desde esta especie como de narración que se nos plantea en un inicio, pues la verdad es que sí te va llevando, ¿no? De hecho te va como revelando datos o te va revelando como elementos que al final dices, ah, claro, es que ya entendí hacia dónde va o por qué la situación está como pensada desde ese lugar o desde ese punto. Incluso ahí salen como unas marionetas o como unos títeres que te permite entender cuál es como el rollo con lo que está pasando con la casa, pero que también esta parte, esta musicalización que sí es tensa, pero que tiene como muchos niveles y que es como muy vibrante y que va
cómo subiendo, bajando, cambiando, me parece que es muy inteligente, ¿saben? Quizá una de las cosas en las que hemos tenido como mucha variedad y mucha diversidad es en esa parte de la producción sonora, de la producción musical, que yo debo resaltar que en varias de las películas que hemos visto recientes fechas no es un elemento que se haya vuelto como tan icónico, tan significativo. Pues no hemos sacado nuestro video de Pecadores, de Sinners, pero definitivamente en Sinners la música es uno de los elementos más cruciales y más vitales que está resaltando dentro de la parte de la producción. Pero acá, pues más bien lo que está sucediendo es que tenemos una música que está pensada para el momento, ¿no? Que está pensada a partir de la época, que está pensada a partir del lugar, que está pensada a partir de las tensiones y que, insisto, se vuelve como muy intensa, se vuelve como muy en conexión. Y pues hay esta parte, ¿no? Donde justamente más bien parece ser que estamos ante la presencia o ante el regreso del padre y que de hecho más bien la niebla empieza a caer dentro de esta zona que es pues no es realmente un bosque, pero sí viven como en una especie de pantano o en una zona alejada. Y decíamos que ahí también, de hecho la música se vuelve de una forma muy espectral, ¿no? Yo creo que es eso, todo el tiempo la música tiene una sensación sumamente sombría, sumamente espectral y que esto la vuelve muy significativa y muy bien planteada y muy bien pensada. Entonces, pues, en realidad esta crítica va a ser como, bueno, no es una crítica, más bien es una recomendación, ¿no? Esta recomendación de Roland va a ser como muy sencilla y muy simple, porque yo vuelvo a insistir en la parte de que Los Otros es una película que lo tiene todo. Es una película que tiene un muy buen guión, es una película que tiene muy buena fotografía, muy buena dirección, una dirección que logra mezclar como muchos elementos a nivel histórico, a nivel de personajes, a nivel visual, a nivel de arte, a nivel fotográfico, a nivel sonoro, y que realmente nos da un producto sumamente fino, ¿no? Sumamente bien terminado. Y que les digo, yo creo que esta parte de los jumpscares que sí está presente, que no son muchos, ¿no? Definitivamente yo creo que todos recordamos, bueno, los que ya la vimos, ¿no? La escena cuando los niños se están escondiendo y que escuchan la voz de la anciana, la voz de la vieja, y que de repente, pues más bien, ¡pah!, ¿no? Abren las puertas del armario y aparece la cara. O cuando al final la niña es poseída por la señora, que no les voy a decir quién es, pero la niña es poseída por la señora, está vestida en su trajecito de primera comunión y de repente pues ya más bien la voltea a ver a Grace y ya tiene la cara de la señora, ¿no? Ya tiene la cara de la anciana. Entonces dices, no, ahí sí se te andan cayendo los calzones del susto, pero no son tantos, ¿saben? Creo que están como muy bien dosificados, creo que están como goteando en este momento, y es una película que sí me atrevería a decir que tiene sensaciones como muy artesanales. Creo que gracias a esas sensaciones artesanales es que en realidad la película pasa bien el tiempo, pasa bien la época, y que en definitiva cuando nos damos cuenta de quiénes son los otros, a los que se está refiriendo el título, los que verdaderamente están generando como, pues sí, las presencias invasoras en esta casa, claro, por supuesto era lógico, era obvio, pero les digo que todo se nos va dando de manera muy bien trabajada y de manera espectacular. Pues bueno, una de mis películas favoritas de los años 2000, Los Otros, de Alejandro Amenábar. No se pueden perder esta actuación magistral de Nicole Kidman, la diosa de ese momento. Ya después no sabemos muy bien qué le pasó, pero ya no vamos a hablar en ese aspecto. Y pues bueno, no se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, amigos. Estamos en TikTok como Horror en Cero. Por supuesto que nos pueden encontrar en Facebook como Horror en Luces Cámara Terror. No dejen de seguirnos todos los días en Instagram, Horror en YT. Y por supuesto, suscríbanse a su canal de horror. Ya tenemos más de 70 videos publicados y seguimos publicando muchos más. Vamos rumbo a el año. Entonces, amigos, aquí estamos para ustedes, dándolo todo desde el corazón, porque amamos, comemos, desayunamos, cenamos terror. Yo soy su amigo Carlitos Torres Persona, él es Jack y esto es Horror. Nos vemos en una próxima emisión. Luces, cámara, terror.